has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la sacar, salvar un pueblo que es su iglesia, que está compuesta de todas las etnias del mundo. Y como iglesia Senda de Vida, familia de vida, y como una iglesia bíblica, cualquier iglesia bíblica, nuestros hermanos aquí enseguida, nos vamos a alinear a ese propósito de lo que Dios quiere. Y hemos venido platicando exactamente acerca de estas cosas, y ustedes aprendieron la semana pasada y la semana antepasada que las herramientas más poderosas para la obra de Dios en esta tierra es su Espíritu Santo, que lo llevamos todos, amén. Su palabra, que es la que llevamos cuando anunciamos el evangelio. No llevamos el nombre de Senda de Vida, ni el nombre Familia de Vida, ni el nombre Alejandro, ni Martín, ni Mario. Llevamos el nombre de Jesús en la palabra. Y la tercera fuerza más poderosa que Dios tiene en esta tierra para hacer su obra se llama su iglesia, ustedes y yo. Porque la palabra de Dios, mire, aquí está, es un libro que nosotros tenemos ahora. Y es papel, lo pondré aquí. Ese libro y aún el Espíritu mismo de Dios, ¿dónde moran o quién los lleva? Su iglesia. Y si nosotros no tomamos este libro y andando en el poder del Espíritu Santo lo anunciamos, la misión no se cumple. Así que la herramienta más poderosa que el Señor tiene para llevar a cabo su obra es su Espíritu Santo, su santa palabra y su iglesia llevando estas dos. Así que si oráramos hoy y pidiéramos juntos al Señor una petición, ¿qué le pediría usted a Dios? Si tuviéramos una sola oportunidad de pedirle a Dios algo, ¿qué le pediríamos? Algunos de nosotros estaríamos pensando: Señor, por fin ya un techo, por favor. Ya nos diste baños nuevos, ahora queremos un techo. Ahora queremos salones adecuados para nuestros chicos. Queremos una cafetería para hacer nuestros discipulados. Unas canchas aquí para jugar. Podríamos pedir mil cosas. Quiero que vaya a 1 de Juan 5:14 y veamos esta verdad. 1 de Juan 5 dice lo siguiente. Es un tema muy profundo, pero que ahora solo lo mencionaré directo, concreto y al grano. ¿Sale? Lo de 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, haciendo eco de otros pasajes en la Biblia, nos autoriza a pedirle a Dios lo que queramos. ¿Ok? Lo que queramos. Usted le puede pedir a Dios lo que usted quiera. No quiere decir que Dios está obligado a darle a usted lo que usted está pidiendo, pero usted se lo puede pedir. ¿Está claro? Ya te dicen: ay, qué chiste. Pues hay que ver la Biblia, porque la Biblia nos dice que pidamos al Padre todo lo que queramos en el nombre de Jesús, y Él nos lo va a conceder porque vamos en el nombre de Jesús. Eso lo balanceamos con todo el consejo bíblico, y en 1 de Juan 5, versículo número 13, atención lo que dice su Biblia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. 1 de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Obviamente esto es para cristianos, personas que han confiado en el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Le quiero pedir que ponga atención a los tiempos de los verbos. Está diciendo que las escribe a los que creéis. Ese es un tiempo presente continuo. Los que están creyendo en el nombre de Jesús. ¿Y para qué nos escribe? Para que sepamos que tenemos vida eterna, no que tendremos. ¿Entiende? Sino que ¿cuándo la tenemos? Hoy, ya, aquí y ahora. Entonces, si usted cree en el nombre del Hijo de Dios, la Escritura enseña que usted ya tiene vida eterna. Y nos dice: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, les escribe a los que creen para que sepan que tienen vida eterna y para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Si esa es la base, verso 14.
Y esta es la confianza, atención con esa palabra, la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es esa confianza? Que si pedimos alguna cosa, y allí viene el detalle, el chiste. Si pedimos alguna cosa, ¿qué dice tu Biblia? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, en la Biblia se nos da la certeza de que usted y yo podemos ir a nuestro Dios y pedirle cualquier cosa. Pero si usted quisiera tener esa confianza y esa seguridad de que esta petición sí va a ser contestada, esa va a ser la petición que esté hecha conforme a la voluntad de Dios. O sea, yo tengo una petición. Yo le he pedido a Dios: Señor, algún día tú me darás una casa propia, porque yo no tengo casa propia. Y Señor, ya que estamos allí, ¿podría ser en Cancún? Y Señor, ya que estamos allí, ¿podría tener alberca? Y podría ser de 2, 3 pisos y tener una hamaca. ¿Se la puedo pedir a Dios? Sí. Pero yo no tengo garantía de que Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, porque no sé si eso está conforme a su voluntad. Porque ¿qué tal si me la da y no estando en su voluntad me la da y yo me voy a vivir allá y le desobedezco en lo que Él me mandó a hacer? ¿Entiende? El Señor tiene una voluntad de cómo quiere que se hagan las cosas. No tengo garantía de que me va a conceder esa petición. Pero si yo pido algo conforme a su voluntad, tenemos la confianza de que Él nos oye. Y si sé que Él me oye, dice tu versículo 15, sé que tenemos concedidas, digamos, las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque van de acuerdo a su voluntad. Como algunos de ustedes han aprendido, la oración no es para que Dios haga mi voluntad. La oración es el medio que Dios ha dejado para que yo me conforme a su voluntad. ¿Sale? Entonces, sí, siga pidiendo por un techo. ¿Sale? Sí, siga pidiéndolo. Y siga pidiendo por unas canchas aquí. Y siga pidiendo por instrumentos y por pastor nuevo, o esposo o esposa, lo que quiera usted que esté pidiendo una casa en Cancún. Pídalo. Pero lo que ocupamos saber es qué es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso regreso a la pregunta: ¿qué podemos pedir como senda de vida si tuviéramos una única oportunidad de pedir algo? Quiero llevarlos al segundo pasaje donde viene el ejemplo de lo que sería bíblico pedir. Vamos a ir al libro de los Hechos. En su Biblia, siga avanzando, digamos, hacia atrás. Va a encontrar las cartas de Pablo y luego encontrará el libro de los Hechos. Después de los Evangelios, encuentra un libro que así se llama, Hechos. ¿Por qué se llama así? Porque es un libro que describe los hechos de los primeros cristianos que tenían el poder del Espíritu Santo y cómo vivían. Y de ellos podemos aprender un montón de cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detenernos un poquito en nuestro capítulo número 3, solamente para darle un contexto rápido. Lo que sucede en el capítulo 3 lo puede aprender con los encabezados. ¿Qué dice el encabezado de su capítulo 3? Curación de un cojo, ¿sale? Entonces no tenemos el tiempo, pero básicamente lo que pasa allí es de que Pedro y Juan van entrando al templo. Hay un hombre paralítico, parece ser de nacimiento, y les pide una limosna a Pedro y a Juan, y ellos le dicen: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y le dicen: levántate en el nombre de Jesús. Y este hombre, que era cojo, paralítico de nacimiento, se levanta y empieza a brincar enfrente de la gente. Se hace un alboroto tan grande que se junta una multitud inmensa. Pedro se para, se levanta, predica, y escuche, se convierten 5,000 personas. Entonces vamos a empezar a dimensionar esto. ¿Cuántos cojos sanaron ese día? 1. ¿Cuántas personas entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántas? A ver, voy a regresarme. Pedro y Juan levantan a un cojo. Se hace tal alboroto porque es un milagro que cuando llega la gente a ver el chisme, Pedro predica y se convierte en 5,000 personas. Entonces,
¿Cuántos cojos sanaron ese día? Uno. Y se convirtieron a Cristo 5,000 personas. Entonces aquí está la pregunta. Si usted ese día le pudiera haber pedido algo a Dios, ¿qué le pediría? ¿Que se sanara un cojo o se convirtieran 5,000? Es una pregunta interesante. Cada uno diría, bueno, yo le pediría que se sanara el cojo porque así se convierte en 5,000. Pero si se convierte en 5,000, no sé si sanaría el cojo, ¿verdad? Y ustedes tienen sus propias opiniones. Excelente. Pero quiero que observe cuál es el punto de lo que está sucediendo aquí. Porque a veces lo que pedimos no siempre, la gran mayoría de las veces, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no quiere decir que esté mal pedirlo, pero lo que ocupamos saber es qué propósito tiene Dios en ello. Si sigue avanzando, es nada más un vistazo, va a llegar usted al capítulo número 4. Entonces, fíjese la historia. Sana un cojo. Esto sucede en el templo. Se junta tanta gente que Pedro se levanta y predica y se convierte en 5,000. Cuando los líderes judíos se dan cuenta del gran alboroto que armó Pedro y Juan por sanar al cojo, les dan tantos celos de que se esté predicando el nombre de Jesús, que mataron hace unos días, que condenaron como criminal, que arrestan a Pedro y a Juan. Había otros creyentes ya de la iglesia que eran obviamente discípulos y hermanos de Pedro y Juan. Iglesia, la primera iglesia ya había nacido. Arrestan a Pedro y a Juan, los llevan ante el concilio y los empiezan a juzgar. Básicamente lo que sucede en el concilio es que les hacen un mini juicio, y como no los pueden ni arrestar completamente ni dejar libres, los amonestan. Y les dicen que les tienen prohibido seguir hablando en el nombre de Jesús. Lo que me interesa que tú y yo veamos es que después de que esto sucede, cuando los arrestan, le avisan a la iglesia y la iglesia ora por ellos. Pero en Hechos 4:23 vamos a empezar a leer la historia. Sé que es muy larga, pero la corté para que usted y yo nos ubiquemos. Hechos 4:23. Puestos en libertad, o sea, ahí sí ya los habían dejado libres a Pedro y a Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, les platicaron. ¿Qué creen? Nos prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Ya no nos dejaron. O sea, nos van a cerrar el changarro. No nos van a dejar seguir trabajando. Los líderes, el gobierno, los instituidos dijeron que no podemos seguir haciendo estas cosas. ¿Qué haría usted si estuviera en una situación? Le estoy haciendo muchas preguntas. ¿Usted oraría porque sanara un cojo o porque se convirtieran 5,000? Si usted le dijeran, Senda de Vida no se puede ya reunir, vamos a clausurarles, no tienen permiso de culto público, les cancelamos su registro constitutivo de asociación religiosa, cerrado, ¿qué pediríamos? Muy interesante, vamos a aprender de ellos. ¿Qué pidieron? Tu versículo número 24 nos da un ejemplo excelente de lo que podemos hacer como Senda de Vida en este tiempo. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí está su oración. Ojo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Observen cómo siguen orando. Es la iglesita, esa pequeña iglesia que había nacido, está orando. Y dicen en el versículo 28, ¿para qué se unieron Poncio Pilato y Herodes? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí viene la petición. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ojo, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué hubiera orado usted? ¿Qué hubiera orado yo? Bueno, aquí está un ejemplo de lo que oraron.
concede a tus siervos, mira sus amenazas, danos de nuevo para que hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el texto, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Lean su Biblia, el versículo 31. ¿Cuál fue el resultado? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces mira, bien rápido, permíteme saltar un montón de cosas del texto que podríamos sacarle mucho jugo y sugerirte rápidamente 7 verdades, 7 cosas que encontramos en la oración de estos primeros cristianos cuando estaban en la puerta de que Dios hiciera algo grande. Ya estaba trabajando, pero ahora venía una responsabilidad grande. El mundo entero iba a conocer quién era Jesús y los iba a usar a ellos. ¿Qué verdades aprendemos? Observen por favor, en primer lugar en su versículo número 29, cuando ellos están orando, dicen, ahora Señor, mira sus amenazas. Una de las primeras cosas que tú y yo ocupamos entender es esta, y te la digo bien clara, bien concreta y bien directa. En el instante que una persona, una familia, una célula o una iglesia se alinea con el plan de Dios para llevar su palabra, van a venir problemas. Es inevitable. No te creas esa idea de que estando con Cristo los problemas no existen. La enfermedad desaparece en el mismo instante. Te llueve dinero del cielo y la muerte física ya no existe. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, con Satanás a la cabeza del mundo en el que vivimos. Y siempre que una persona, una familia, una célula o una iglesia se alinean para predicar la palabra, el mundo se les va a ir en contra. Vamos a tener oposición, vamos a tener problemas de todo tipo. Aquella persona que estaba bien sana, de repente puede enfermar. Pueden llegar muertes repentinas, puede llegar una crisis financiera tremenda. Puede ser que aquella familia que se llevaba muy bien con la otra familia, ahora ya no se llevan tan bien. Puede querer entrar la división. O sea, lo que quiero que captemos, mis amados, es que cuando nos estamos empezando a subir las mangas para trabajar en lo que Dios quiere, se van a venir las amenazas. Se va a venir el enemigo diciéndote, ey, a ver, calladito. Ahí sentadito cada domingo en la iglesia, ahí se ve más bonito. Eso estoy hablando del diablo, ¿sale? No estoy diciendo que yo digo así, porque no piensen, sí, pastor, amén. Por favor. El enemigo va a decir, ¿qué es eso de que quieres ir a hospitales a predicar la palabra? ¿De qué estás hablando de ir a otro estado de la república? ¿Cómo que es eso de plantar iglesias? Y el enemigo empieza a amenazar, ni se te ocurra. No sabes el dinero que te va a costar. No sabes la comodidad tan padre que tienes ahora y que ya no vas a tener. El enemigo siempre va a atacar, el mundo siempre va a atacar. Y como la Biblia enseña, el pecado está a la puerta. Entonces, una de las primeras cosas que tú y yo ocupamos entender es que cuando vamos alineándonos a hacer la misión de Dios, va a haber problemas. Líderes, no se asusten. Mantengan la mirada en Jesucristo, ubíquense, sean bíblicos a la hora de tomar decisiones. Pero ocupamos entender que los problemas van a venir, retos, desafíos, situaciones inesperadas, situaciones normales. Van a haber problemas. Es lo que quiero que vea usted. La iglesia está orando, acaban de recibir las amenazas de los líderes, los matamos, los arrestamos si ustedes vuelven a hablar en el nombre de Jesús. Y ellos oran y dicen, Señor, mira sus amenazas. Entonces la pregunta sería aquí, ¿Dios no sabe de eso? ¿Dios no está en medio de eso? ¿No está en esas pruebas? ¿No está al tanto de lo que te pasa, de las situaciones difíciles? Claro que está al tanto. Pero aquí está la clave que me interesa que tú y yo aprendamos. Cuando yo veo esta oración, le soy bien franco. Yo la veo y digo, ay Señor, me amenazan. Señor, mira sus amenazas y te pido que caiga del fuego cielo y los consuma. O bueno, si no, un diluvio. Pero como ya no mandas diluvio, pues manda fuego. Señor, cuídame de ellos. Protégeme, Señor, que no me hagan daño. Les soy muy franco. Humanamente eso es lo que yo quisiera pedir. Pero ¿qué piden ellos? En tu verso 29, Señor, mira ahora sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces, ojo, ¿qué habían pedido los líderes? Que no hablaran la palabra. ¿Y qué piden los discípulos a Dios? Señor, danos fuerzas para hablar tu palabra. ¿Entiende que el evangelio tiene ese elemento rebelde hacia el mundo? El mundo no quiere que hablemos de santidad, no quiere que hablemos de matrimonio, no quiere que hablemos de pureza. ¿Sabes qué es cuando más ocupamos levantar la voz? Entonces, qué interesante, que lo que ocupamos, mis amados, no es protección. No necesariamente. No necesariamente mejores instalaciones, aunque serían muy útiles. Intentaríamos ser buenos mayordomos si Dios nos las da. Pero te digo que necesitamos. Todo este 2016, el año que viene y de aquí a que el Señor venga, si una cosa ocupamos es denuedo de parte de Dios para hablar su palabra. Vamos a pedir eso. Te explico qué es denuedo. Denuedo viene de una palabra que es en el griego parresía. Y esta palabra, parresía, en el griego significa estar en fuego, con calor, estar encendido, prendido. Es en español, muy probablemente, si le chancleamos un poquito aquí, ellos podrían haber orado: Señor, préndenos para que podamos predicar tu palabra. Denuedo es este valor que una persona tiene para ser arrojado y sin pelos en la lengua, hablar aquello que Dios dice en su palabra que es verdad. No es ser grosero, pero tampoco es la persona de que, ay, si usted me permite, ¿le podría hablar de Cristo? No quiero. Disculpe. Eso no es denuedo. Denuedo es el arrojo con el que, de hecho, le digo, muchos mexicanos tenemos y muchos cristianos de esta iglesia tienen, bien aventados, no descontroladamente, no a lo loco, no sin sabiduría, sino es ese valor controlado que viene de la fe, de saber que ellos me dicen que no hable, yo hablo. Yo toco la puerta de mi vecino, yo voy y le hablo a la compañera de mi hijo y hablo con el padre de mi hijo que va en el kinder y lo saludo y hablo con él. Ese es el denuedo del que la Biblia está hablando. Es ese impulso que muchas veces, espero que me entienda lo que voy a decir, te deja a la mitad entre, ay, yo le tengo que hablar a esta persona y tengo que hablarle de Cristo y lo voy a invitar a la congre, y que lo hagas. Muchos de nosotros tenemos esas ganas, ¿no? Nos queremos acercar a la gente y decirle, oye, tienes que venir a Cristo, mira, y orar por ellos o regalarles una Biblia. Pero la gran mayoría de nosotros nos regresamos a casa con el hubiera. Casi lo evangelizo. ¿Pero qué te faltó? Pues hablarle. Nos quedamos así como en la orillita, ¿no? Así poquito. ¿Qué es el denuedo? El que hace ese clic para que te animes a tocar el hombro de tu amiga, hermana, y decirle, he estado orando por ti estas 3 semanas, he orado por ti este mes, quiero que conozcas al que cambió mi vida, te voy a contar mi testimonio, te invito a un desayuno con las mujeres, para que hables con tu compañero de trabajo, para que le llames a tu primo que te invita a las parrandas y le cuentes del Dios que te ha cambiado. Eso es denuedo. Y los discípulos están pidiendo exactamente eso. ¿Ante qué? ¿Ante las cosas que les van bien? No, ante los problemas. Entonces, si tú estás en aprietos, estás en dificultades, estás pasando por pruebas, ves el 2016 así como que negro, aquí está lo bíblico para pedir. Lo que más ocupamos para hacer la misión de Dios es pedirle al Rey que nos dé denuedo para hablar su palabra. Porque Él nos va a poner, escuche, nos va a poner en situaciones donde Él ha acomodado todo para llevarte ahí. Y aquí viene este inconverso que está listo para recibir la palabra y luego se encuentran y tú no hablas. Y ya está la persona. A veces hasta te preguntan, oye, ¿no conoces a algún cristiano que me hable de Dios? Y tú, no conozco ninguno. O lo mandas con tu primo que es testigo de Jehová. Peor con él. El denuedo es el que hace que veamos las oportunidades que Dios abre y nos lancemos con respeto, con amor, con cuidado, con todo eso, pero que nos lancemos, que no se quede en una intención nada más.
Observe por favor su versículo 30. Ellos dicen, mientras extiendes tu mano. Fíjense, nos amenazan, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra mientras extiendes tu mano. ¿Qué está diciendo el pueblo? Padre, nada más eso sí, cuando yo hable, tú muéstrate. Tú respáldanos, que se note que lo que estamos hablando, este mensaje no es nuestro. Queremos verte a ti, Señor. Por eso ellos piden en ese momento sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de Jesús. Pero ¿por qué? No se pierda aquí, ¿Por qué piden estos milagros? Porque los milagros en la Biblia llevan a conversiones. El punto no es el cojo. Son esos 5,000 para el Señor. El cojo es bendecido, por supuesto, recibió un milagro. Pero observan que siempre la sanidad, siempre los milagros son un instrumento en las manos de Dios para seguir avanzando su palabra. Escuchen lo que dije, es bien importante. Un milagro en la Biblia no es por la persona que lo recibe. No es el milagro el centro, nunca. El milagro que Jesús hace, que Dios hace, siempre son para llevar adelante su palabra y para legitimizar su palabra. Por eso te digo, según 1 de Juan, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo va a conceder. Así que si vamos a salir a predicar y le pedimos de nuevo, ¿tú crees que Dios no va a respaldar su palabra? Hermano, lo ha hecho desde el inicio de la historia. Anímate a hablar con tu vecino, cuéntale el evangelio. No le digas, no, vente a este grupo de amigos positivos que estamos allí, le vamos a echar ganas juntos. Háblale el evangelio, porque el evangelio es el que es respaldado por Dios. Entonces, primera verdad, va a haber amenazas. Segunda verdad, necesitamos de nuevo. Tercera verdad, el Señor va a extender su mano mientras tú y yo predicamos. Cuarta cosa, el versículo 30 dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por favor, entendamos que lo que vamos anunciando es el nombre del Hijo de Dios. No una iglesia, no una religión, no un sistema de discipulado, no senda de vida. Lo que llevamos a todos los pueblos y aquí a tus vecinos en México es el santo nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, que murió y resucitó. No se te olvide que cuando vas y tienes de nuevo para hablar, lo que el Señor respalda es el evangelio, no solamente una invitación, ¿verdad?, para orar. No es el punto necesariamente. Ahora, observen por favor la respuesta que tenemos inmediata en el verso 31, número 5. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Obviamente, lo que vemos allí es una confirmación de una respuesta que Dios estaba dando. En ese tiempo, la manera en que Dios confirmaba que lo que se estaba diciendo era su palabra, era con un milagro. Hoy no lo hace Dios así porque tenemos la palabra escrita completa y gracias al Señor en nuestro idioma. Entonces, los milagros Dios los hace, Él es soberano para hacerlos, pero los milagros, insisto, solo son instrumentales para su propósito más grande. Por eso, la idea aquí es entender que, déjeme ponerlo así, hoy en día el respaldo de Dios evidente se ve en un alma que está en condenación y viene a Cristo y recibe vida eterna, no en que tiembla. ¿Me expliqué? Entonces, si hoy dijéramos, Padre, ¿cómo vamos a saber que tú contestas nuestra oración? ¿Esperaríamos un terremoto? Puede que tiemble, puede que no. Y aparte estamos en la Ciudad de México, una zona sísmica. ¿Cuándo es del Señor y cuándo es de culpa del guerrero, no? ¿Me entiende? Por eso no buscamos eso. Lo que decimos claramente es esto: la manera más inequívoca en que tú puedes ver a Dios respaldando su palabra es cuando alguien que estaba muerto ha pasado a vida, que estaba en tinieblas y ahora ve la luz, iba rumbo al infierno y ahora, lavado por la sangre de Cristo, es un ciudadano del cielo. Ese es el respaldo que ocupamos. Aunque no tiemble, Dios respalda su palabra. Número 6, dice tu Biblia allí en el número 31, y todos fueron llenos
del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo va llegando de forma gradual al mismo tiempo que se les predica la palabra a las personas. Así que si usted ha recibido el Evangelio y usted ha creído en el nombre del Hijo de Dios, como dice Primera de Juan, usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces mire qué verdades tan profundas y tan sencillas. Estamos diciendo que cuando nos vamos a mover a seguir al Señor, va a haber amenazas. El enemigo se va a levantar y nos va a atacar. Pero ocupamos pedirle a Dios denuedo. Si el Señor nos concede denuedo y nosotros usamos denuedo, el Señor va a extender su mano para que se hagan señales y prodigios en el sentido espiritual, porque vamos anunciando el nombre de Jesús. Vamos haciéndolo mediante el nombre de su Hijo. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar tembló. Tú y yo, cuando vayamos a anunciar la palabra, vamos a ver gente llegando a los pies de Jesús y naciendo de nuevo. ¿Y esto qué significa? Que lo podemos hacer por el Espíritu de Dios, y traducido implica que es más bíblico orar por valor para predicar el Evangelio que orar para que Dios me sane a mí de algo que me duele, que me dé algo que no tengo. Y podemos decir a Dios todo el tiempo: dame esto, dame aquella casa, quiero aquello. Pídale y hágalo con fe. Dios es un Padre amoroso que nos da más de lo que le pedimos. Pero estas oraciones, mis amados, estas oraciones son estratégicas, son bíblicas. Y vamos a aprender que lo que Senda de Vida ocupa, lo que tu célula ocupa, no es un líder nuevo, no es un anfitrión nuevo. En toda esta oración una cosa piden: denuedo. Y Señor, mientras vamos y predicamos, tú vas a respaldarnos con tu palabra, porque vamos anunciando el nombre de tu Hijo Jesús, y Dios responde con su palabra, en ese caso con un terremoto, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero que observe si Dios contestó su oración. ¿Qué dice al final de su versículo 31? Al final de su verso 31, ¿qué dice? Entonces, ¿Dios contestó o no? Dios respondió la oración instantáneamente, porque era una oración conforme a su voluntad. No era un capricho de los discípulos, era conforme a la voluntad de Dios. Y Dios siempre concede aquellas peticiones que son de acuerdo a su voluntad. Son las más bíblicas que hay, son las más perfectas oraciones. Entonces, amados, mire, usted y yo nos vamos a estar reuniendo esta semana en células, en las damas, las reuniones que tenemos de estudios bíblicos. Usted va a dar un seguimiento, discipulados. Somos una iglesia que estamos trabajando. ¿Sabe qué ocupamos? Un techo nos caería bien, pero no es nuestra principal necesidad. Ya tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el nombre del Hijo de Dios que anunciamos, tenemos su protección, sus cuidados, tenemos su respaldo a la palabra. La petición pues más bíblica hoy sería pedirle al Señor que nos dé denuedo. Danos fuego, Señor, enciéndenos, préndenos para ir con el vecino, mi compañero en la escuela, mi compañero de trabajo, para llamarle a mi padre con quien no hablo, a mi madre, a mis hermanos. Y miren, amados, escúchenme en esto y termino. Hablarles el Evangelio. Tú sabes, a mí me ha pasado que a veces hablo con ellos y les digo 1000 cosas, pero no les digo nada. Y hablamos otras veces de 1000 temas, de su necesidad, de su dolor, de su matrimonio, de su trabajo, de que no tienen dinero, del presidente, pero no presento el Evangelio. Denuedo para hablar tu palabra es, aún en esa conversación en la que se siente uno como nervioso, presente el Evangelio. Mira, quiero contarte de aquel que cambió mi vida. No sé todo, soy nuevo, estoy aprendiendo, pero esto es lo que aprendí. Yo estaba ciego y ahora veo. Antes estaba sordo a las cosas espirituales, ahora escucho. Dios cambió mi matrimonio de esto a esto, salvó mi vida de esta manera. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Invítales a una reunión en tu célula. Habla con tu líder o con tu maestro de seguimiento para que vayan juntos a ver a esa persona. Ese es denuedo. Entonces, no nos equivoquemos.
hermanos, ¿ocupamos muchas cosas? Sí, ciertamente. Siga pidiéndoselas a Dios. Él es bueno. Él nos da más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Siempre que esté de acuerdo a su voluntad, no dude, el Señor lo va a hacer. Pero muchos de nosotros, hay que ser muy francos, lo que nos falta es denuedo. Ustedes me han escuchado contar esto antes. Hace muchos años tenía, no sé decir si era mi amigo o no, pero era el dueño de las casas donde nosotros vivíamos. Mi padre rentaba una casa y el dueño de estas casas, un hombre que se llamaba Francisco. Vivimos por años allí, nos mudamos y yo conocí a Cristo y el Espíritu de Dios me empezó directamente me encendió. Tienes que ir a hablarle al Señor Francisco. Tienes que ir a hablarle al Señor Francisco. Y era literalmente algo que quemaba. Dios me dio de nuevo y no me dejaba en paz. Yo decía, después voy y luego voy. Y el Espíritu, no has ido. ¿Sabes de qué hablo, verdad? Esas que te recuerda, y no te deja y te volteas, cierras los ojitos y el Espíritu está ahí, ¿verdad? No has ido. ¿Saben de qué hablo? Acortando la historia, me decidí un día, me puse un saco, ¿verdad? Un traje, porque me dijeron que el señor Francisco le había dado cáncer en el estómago. Le conté a mi padre, nos subimos a un microbús en la ciudad de Ensenada, fuimos, íbamos en camino y al bajarnos del microbús, se paró como en segunda fila y nos bajamos, subimos a la banqueta y luego íbamos a atravesar la calle y nos bajamos de la banqueta viendo hacia el sentido en el que vienen los vehículos y no nos dimos cuenta que el microbús se echó en reversa para estacionarse y nos atropelló, nos golpeó. Salimos volando, mi padre iba a mi izquierda, me golpeó a mí y los dos, salimos volando. Nos dolía todo el cuerpo, no se rompió nada, pero me sentía tan mal que dije, no, vamos a regresarnos. Y ahí como estábamos, caminamos unos metros y tomamos otro microbús para irnos a casa. El saco roto, dolorida la pierna. Y dije, después voy. Y ustedes me han escuchado contar esta historia. 2 o 3 días después, el señor Francisco murió. Y no le hablé. Es mi culpa que él si se salvó, no. Eso es del Señor. Pero Él puso en mí ese día, esa carga para ir y hablarle. Y no lo hice. No tuve suficiente denuedo. Tuve denuedo para subirme un micro, pero no el suficiente como para aguantar una media atropellada. Me faltó ese denuedo. Y eso es a lo que me refiero. Algunos de ustedes ya están haciendo ciertas cosas y les falta ese denuedo para cruzar fronteras de la ciudad, para ir a barrios que nadie quiere ir, para estar 2-3 horas esperando a alguien que nadie quiere esperar. De ese denuedo es del que ellos están hablando. Ese fuego no te deja quedarte callado. Lamentablemente, hasta el día de hoy se lo estoy platicando, yo perdí esa oportunidad. No sé qué pasó con el señor Francisco. Entiendo que en su familia había alguien con contacto del evangelio. No lo sé, pero lo que sí sé y me acuerdo hasta el día de hoy es que Dios puso en mí ese fuego y yo lo negué, lo apagué, no hice caso. Y mi intención es que eso no me vuelva a pasar. Entonces, oremos, pidamos, estemos atentos a las oportunidades que Dios te va a abrir esta semana. Esa gente que nunca te habla y de repente te echa una llamada, un viejo amigo que te encuentres, una familia en crisis y tú eres el cristiano más cerca a ellos. Estás ahí por algo. Una visita a un hospital, alguien que llega a pedirte dinero prestado. ¿Saben de qué hablo? Una madre soltera con un hijo y no sabe qué hacer, y ahí estás tú. Haz lo que puedas, que Dios te use, pero pídele al Señor de nuevo para que puedas anunciar su evangelio. Él te va a respaldar, Él va a extender su mano y tú vas a ver el milagro del nuevo nacimiento
Él va a respaldar su palabra. Hermanos de células, vayan con los vecinos. Aunque les echen el perro, córranle recio, pero vayan con los vecinos. Oren por el perro también, ¿no? El Señor lo reprenda, pero tengan de nuevo. En su célula tienen meses pensando, un día vamos a salir, un día vamos a hacer esto en el parque, un día vamos a hacer. Háganlo, aviéntense, tengan de nuevo. Se siente raro y da pena. La oración es: Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano haciendo señales, prodigios y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y en ese instante tembló la tierra. El Espíritu Santo vino a ellos. ¿Y sabes qué hicieron? Se pararon de esa reunión y salieron a predicar el nombre de Jesucristo. ¿Qué opinas? ¿Tuvieron éxito? Sí, porque aquí estamos hoy, del otro lado del mundo nos llegó el Evangelio. Te voy a invitar a que oremos. Señor, gracias por el honor que nos das de escuchar tu palabra. Hoy queremos orar como tu iglesia en el siglo I. Señor, mira sus amenazas y concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que en el nombre de Jesús se hagan los milagros que tú quieras que se hagan y el nombre de tu santo Hijo sea proclamado. Padre, haz tu voluntad, respalda tu palabra como siempre lo has hecho. No nos dejes olvidarnos que tú estás en control soberano de todo, hasta la muerte de tu Hijo Jesucristo. Tú nos enseñas, era de acuerdo a tu consejo. Nada se te escapa, eres perfecto. Pero ayúdanos a que como tu pueblo tengamos de nuevo para ser discípulos de entre todas las naciones. Gracias, Padre. Ayúdanos pues a que esta semana en nuestras células platiquemos y pensemos de qué formas prácticas, concretas vamos a hacer esto. ¿Cuándo lo haremos? ¿Qué cosas son prácticas y cuáles no? ¿Cuál es la manera más inteligente, mi Señor, de hablar con denuedo tu palabra? Ayúdanos pues a seguir siendo testigos tuyos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, mi Señor, oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Llamaré,